Bueno, entonces, fíjense que nosotros hasta la sesión pasada lo que hacíamos era trabajar con una barra y que esa barra tuviera una serie de fuerzas. Probablemente, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Esta barra, te voy a poner que la primera fuerza es de unas 3 toneladas y la segunda fuerza es de unas 2 toneladas. La primera barra ubicada a 3 metros, mientras que la segunda barra está ubicada a 6. Fíjate que alguien por ahí pudiera decir, bueno, yo no quiero tener esas dos fuerzas, ¿no? Nada más quiero tener una sola y una sola que sea equivalente. Entonces, si alguien quiere tener nada más una sola que sea equivalente, lo podríamos hacer a través de una carga equivalente. Y esa carga equivalente ya la hemos utilizado también en otras ocasiones. Voy a ponerla por aquí. Y esa carga equivalente está punteada porque no es real, sino nada más es una equivalencia. ¿Cómo le podría hacer para calcular esa carga equivalente? Pues yo creo que lo que habría que hacer sería ver qué efecto generan las cargas negras y qué efecto tendría que ser igualado por la carga equivalente. Entonces, fíjense, si nosotros checamos los efectos, pues resulta que alguien me diría, bueno, pues las dos cargas negras hacia abajo tienen una fuerza total de 5 toneladas. Eso significa que mi carga equivalente tiene que valer en total 5 toneladas para que yo pueda sustituir a esas dos. Y eso no tenemos problema, ¿no? Pero además de que valgan 5 toneladas, tiene que estar ubicada en un sitio que le permita generar los mismos momentos. Entonces, fíjate que si yo hago sumatoria de momentos en A, sumatoria de momentos en ese punto A, pues las cargas negras me generarían unos momentos que serían 3 toneladas por 3 metros y la otra me generaría más 2 toneladas por 6 metros. ¿Ok? Y si yo quiero que la carga equivalente haga el mismo efecto que esas dos negras, bueno, pues así de forma muy visual te lo voy a hacer, pues no la voy a igualar a la sumatoria de momentos, sino que la voy a igualar a, déjame escribirlo, a lo que haría la carga equivalente por la distancia de la carga equivalente. Voy a llamarle en este caso una distancia D, ¿sale? Una distancia D. Entonces sería carga equivalente por una distancia D. Bueno, y pues de esa forma yo podría saber a qué distancia actúa la carga equivalente que me provoque el mismo efecto. Y entonces, si yo lo despejo, sería mi distancia igual a 3 toneladas por 3 metros, pues tal vez me va a dar aquí 9 toneladas punto metro más 12 toneladas punto metro, y eso lo estaría dividiendo entre la carga equivalente, bueno, que son 5 toneladas. Y eso me llevaría a que esa distancia sería 9 más 12 entre 5. Y esa distancia equivalente me da 4.2. Entonces, fíjate, ahí yo te invito a que tú hagas si quieres con más calmita al rato, un ejercicio en donde pudieras tener 3 toneladas y 2 toneladas a las distancias que ya escribimos y que veas qué efectos da sobre la reacción A y la reacción B comparado, vamos a ver si es lo mismo, que daría si tú tuvieras una viga, pero con una carga de 5 toneladas a una distancia de 4.2. Y me parece, casi te puedo hacer una apuesta, que estas reacciones van a ser iguales. O sea, la reacción... ¿Por qué lo está aquí? ¿Sí está ahí? Ay, no mames, me tengo que salir, puta madre. Bueno, sí, perdón. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué ahorita fallas? Bueno, tal vez pues, conspira el universo por algo, ¿no? Bueno, vamos a silenciar, silenciar. Ok. Entonces, yo lo que les decía era que la reacción en A va a ser igual a la reacción en A de esta nueva viga equivalente, ¿no? Que es un poco más sencilla.
Por ahí ojalá y tuvieran esa oportunidad de hacerlo y darse cuenta de que va a dar lo mismo y que la reacción en B también va a ser la misma reacción en B de la viga equivalente. Ahora, ese concepto lo estamos aplicando hasta ahorita en una dimensión. ¿Por qué? Pues nada más lo estamos haciendo en el sentido de que corre X. Pero ese mismo concepto lo podríamos aplicar en dos dimensiones. Y prácticamente eso es el concepto de centroides. Que hay algunas figuras que tienen pues formas un poco raras, ¿no? Un poco raras. O probablemente tú hayas visto alguna viga metálica en algún taller mecánico, donde tiene una sección tal vez así como tipo C. Y entonces, bueno, pues las vigas tal vez que nosotros resolvimos de forma inicial, ya sea que fueran cuadradas, pues era muy fácil encontrar su centro, ¿no? Su centro estaba pues a la mitad, o sea, a H entre 2 o a B entre 2. Y era pues bastante sencillo, ¿no? Ahora, la pregunta sería, bueno, si ya mi figura no es tan sencilla como un rectángulo, pues, ¿cómo aplicar eso acá? Y pues vamos a hacer exactamente lo mismo, que resulta que lo vamos a dividir esa figura rara en figuras más sencillas para poder aplicar esto de que el centro esté a B entre 2 y a H entre 2. Nada más que si tú, creo que ya lo estás viendo, te vas a dar cuenta que aquí vamos a tener una figura 1 o un área 1 y aquí vamos a tener un área 2. Ahora, ¿qué pasaría? Y te pido que te imagines esa situación. ¿Qué pasaría si ahora lo montamos sobre un eje coordenado? Un eje coordenado que sea Y, X. Y me diera yo a la tarea de nada más dibujar o de colapsar ese sistema solamente al eje de las X. Fíjate, nada más al eje de las X. Bueno, pues resulta que esa área yo la podría escribir en un punto como área 1 y esta área 2 la podría escribir en otro segundo punto como área 2. Y si te das cuenta, esto se parece mucho a cómo empezamos nuestra plática, pero ahí está en una dimensión y tú me vas a decir, oiga, pero me acaba de decir que lo íbamos a hacer ahora en dos dimensiones. Ah, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora colapsándolo solamente, déjame hacer una proyección de esto, al eje de las Y. Y entonces, si nada más colapso al eje de las Y, bueno, esas áreas, ahora yo las podría escribir como un área 1 y como un área 2. ¿Por qué? Pues porque el área 2 está más abajito, ¿no? Y el área 1 está más arriba. En esencia, eso es lo que vamos a hacer en el tema de centroides. Hay, pongamos, yo también lo he entendido en alguna ocasión, como si esta área rara, déjame te, bueno, ahí están mis ejes Y, mi eje de las X y mi área un poco rara, ¿sale? Ahí está mi área un poco rara, una L, una pieza de Tetris, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si esa área rara, y te la voy a assurar, si esa área rara yo ya no la viera en ese plano de dos dimensiones, sino me atrevo a dibujar el eje Z? Fíjate que el eje Z en este punto está saliendo hacia ti, hacia la pantalla, ¿no? Ese punto Z. Si lo roto de forma tal que pudiera ver las tres dimensiones, pues yo estaría viendo tal vez un eje Z hacia arriba, estaría viendo un eje X en un sentido y un eje Y en otro sentido. Y ahora mi figura, la que está asurada, crecería en Y un poco y un poquito sobre X. Ahí está otra vuelta mi pieza de Tetris. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el tema de centroides? Bueno, pues que vamos a encontrar el punto donde podríamos aplicar el peso de toda esa área, pero un solo punto para toda el área rara o la pieza de Tetris, un solo punto. Y la forma de hacerlo es, pues, con este pensamiento que teníamos acá arriba, ¿no? Con eso de prácticamente hacer momentos.
Ahora, déjame, te lo vuelvo a escribir, pero ahora exactamente como si fuera nada más centroides. Fíjate que lo que hace la fórmula de centroides es de que te dice, fíjate que el efecto que genere este rectángulo con su punto o su área central tiene más este nuevo rectángulo, la suma de esas dos áreas me tiene que dar el efecto del área azul. Vamos a escribirlo así, fíjate. El área azul, el área total, el área total multiplicada por una, donde caiga el área total, el centroide del área total, lo voy a poner aquí ahorita en azul, así, por esa distancia total, tiene que ser igual a esta área 1 por su respectiva distancia 1, más el área 2 por su respectiva distancia 2. Y no es tan difícil de imaginar esa equivalencia, ¿no? Digo, lo que está en azul tiene que ser equivalente a la suma de las áreas rojas. Nada más que aquí ya estamos aplicando, pues por decirlo de una forma, momentos. Alguien me va a decir, no, es que momento es fuerza por distancia. Y me aferro a la definición de momento. Sí, es fuerza por distancia. Pero podríamos puntualizar el área en un solo punto y prácticamente es la misma ecuación. Por eso se le llama a los centroides, que por ahí te puse como título, primer momento de área. Eh, esto es un primer momento de área, considerando el área como si fuera una fuerza. Ok. Ahora, si ya tengo esa expresión, pues entonces yo también la podría escribir de una forma diferente. Yo te podría decir que la distancia centroidal, tal vez sobre el eje de las X, o ahorita la escribimos como distancia total, va a ser igual al área 1 por la distancia 1 más el área 2 por la distancia 2 entre el área total. Esa área total también la podría escribir como la sumatoria de las áreas. Y resulta que esta distancia total está, así lo hicimos en nuestro esquema, nada más te lo muestro. Fíjate que todas esas distancias las marcamos en X. Entonces, pues en realidad lo que yo voy a encontrar va a ser la distancia X centroidal. Le ponemos un acento en la parte superior para indicarle que es el centroide. Y esa distancia X centroidal, pues la puedo escribir si la generalizo, la fórmula de arriba, si en lugar de tener nada más dos áreas, yo me la imagino para tres áreas o para cuatro, para 10 áreas, pues yo tendría que escribir área 1 por distancia 1 más área 2 por distancia 2 más área 3 por distancia 3 más taca, 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 el área n por la distancia n, si tengo muchas áreas. Y eso lo voy a dividir entre la sumatoria de las áreas. Ahora, esta expresión como que está muy larga, ¿no? Para ponerla en un acordeón. Entonces, como está muy larga para ponerla en un acordeón, probablemente en algún libro, como fórmula, más bien tú te la encuentres como una expresión un poco más de estilo matemático. Y diría, suma cada una de las áreas y, o sea, un contador, el área 1, el área 2, el área 3, por su respectiva distancia y entre la sumatoria de las áreas. Y significa lo mismo la expresión de arriba, pero la de abajo ya me cabe en un acordeón, ¿no? O dirían los españoles en pellas. Los españoles en lugar de decir acordeones dicen hay que hacer pellas, ¿no? O bueno, ahora eh, así como lo hicimos analizando la figura con respecto a la distancia X, pues resulta que podemos hacer el mismo planteamiento, perdón por moverte la pantalla, podemos hacer el mismo planteamiento en distancia Y. Y lo que va a pasar es de que nos va a salir esta misma expresión, pero ahora distancias y nos va a terminar dando una fórmula similar o análoga, pero para lo y nos va a decir, suma cada una de las áreas multiplicadas por su respectiva distancia y, bueno, inclusive tú me vas a decir, oiga, pues es que ahí dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué las va a diferenciar? Pues entonces vamos a ponerle un subíndice, ¿no? Vamos a ponerle que la primera
que sean distancias X y la segunda que sean distancias Y. Y de esa forma, pues ya tenemos nuestras formulitas. Variaciones. En algún libro de los que te digo que por ahí consultes, el Hibbeler, el Viran Johnson, el Giran Timoshenko, probablemente te encuentres esta formulita, probablemente que diga XC en lugar de que sea X testada. No pasa nada, no es la misma. El chiste es que contestamos el concepto. Probablemente en lugar de que diga distancia X, probablemente diga por X y entre la sumatoria de áreas. O, de forma análoga, puede ser que te encuentres Y centroidal igual a la sumatoria de área I por distancia YI entre la sumatoria de las áreas. Es la misma fórmula, nada más planteada con unas variables diferentes. Y también, probablemente, si te metes en un libro un poco más intenso, te encuentres que es la integral. La integral de la diferencial de área por la diferencial de X entre la integral de diferencial de área. Y análogamente la Y, ¿no? La integral de diferencial de área, diferencial de X entre la integral de diferencial de área. Ahora, eso, ya nosotros quedamos la sesión pasada, que las integrales, a pesar de que nos espantan y que nos hacen bu, en realidad no son más que sumatorias, ¿no? Evidentemente que la fórmula de abajo, la del libro intenso, probablemente te sirva cuando tienes una función rara. Cuando te pidan, oye, quiero que me calcules el centroide de esta función rara. Híjole, pues probablemente esté por aquí y lo puedes hacer si sabes la función de X. Y entonces, pues por medio de integrales vas a encontrar el área y esa área la vas a multiplicar por una distancia X. Pero bueno, eso te digo es para cuando tenemos funciones raras que me describen un área. La realidad, honestamente, es de que la mayoría de nuestras figuras con las que tratamos de forma común, las podemos resolver con estas formulitas, ¿no? Con las sencillas. Y prácticamente es área por su distancia de todas las figuras que tengas entre la sumatoria de las áreas. Ya lo tengo en 2 dimensiones, bueno, pues vamos a aplicarlo en 2 dimensiones. Y ahora, fíjate que ese tema, el de centroides, y que seguimos hablando de él, tiene importancia porque fíjate que las vigas, pongamos en nuestro curso que está muy orientado a vigas, las vigas cuando se deforman o cuando se cuelgan, en lugar de comportarse así como un bloque sólido, pues probablemente experimenten deformaciones. Y esa es la esencia de nuestro curso de resistencia de materiales, ¿no? Calcular cuánto se van a colgar esas vigas. Perdón, creo que me fui demasiado abajo. Nuestra esencia de este curso es calcular cuánto se van a deformar. Y como es nuestra esencia del curso, pues fíjate que, te lo voy a repetir varias veces, que la parte superior va a intentar comprimirse, mientras que la parte inferior va a estar jalándose o tensionándose. Y alguien me va a decir, bueno, pues una partícula que esté casi en la fibra inferior se va a estar tensionando, y otra más arribita se va a estar tensionando, y otra más arribita, pues quién sabe, ¿no? Al igual que arriba, esta se va a estar comprimiendo, otra se va a estar comprimiendo, pero la de en medio, pues quién sabe. Y entonces me parece que es adecuado que tú veas que hay algo que le vamos a llamar eje neutro. Un eje a lo largo de toda la viga, a lo largo del cual no hay ni compresión ni tensión, sino que tiene una fuerza axial cero, una fuerza cero. Pero de ese eje neutro hacia abajo, y vamos a llamarle aquí eje neutro, de ese eje neutro hacia abajo, la viga intenta jalarse o tensionarse, despanzurrarse, dicho de otra muy coloquial forma, ¿no? En cambio, del eje neutro hacia arriba, la viga intenta comprimirse. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra sesión del día de hoy? Bueno, pues tiene que ver con que el eje neutro en una viga de un solo material, y eso es importante que lo veas, incluso te voy a cambiar el color para que sea más visible, una viga que está hecha de un solo material, como la madera, pues resulta que el eje neutro
está ubicado en el centroide de la viga, cuando es de un solo material. Cuando entran varillas, ahí cambia un poquito la cosa, sobre todo si en alguno de los dos lados tiene mucha carga de varillas. Pero en un material homogéneo, el eje neutro está en el centroide. Ahora, yo te acabo de decir que cuando entran varillas cambia la situación. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Porque pongamos, si la viga estuviera hecha de concreto, pues resulta que si todo el material es concreto, y alguien me dice por ahí, si tus varillas de abajo son las mismas de arriba, o incluso de en medio, bueno, pues prácticamente ahí tenemos una viga homogénea, prácticamente que se va a comportar como un sólido rígido. Entonces, bueno, pues en una viga que no tiene variaciones importantes de acero, podríamos considerar también que el eje neutro está a la mitad de la viga. Pero fíjate que alguien se dio cuenta de algo y hacia allá también va nuestro curso, nada más que yo creo que hacia el límite entre el primer y el segundo parcial, no, más bien en el segundo parcial, vamos a ver estos esfuerzos, vamos a sacarle numeritos a esos esfuerzos. Y bueno, ahí en esa etapa del curso te darás cuenta de que la zona de abajo, si se tensiona, probablemente no tenga capacidad para soportar esa tensión. El concreto no aguanta, el concreto no es bueno para soportar tensión. El que es bueno para soportar tensión son las varillas. Entonces, en la zona de abajo lo que va a pasar es de que se va a agrietar el concreto y muy cerca de los apoyos va a intentar hacer grietas. Y probablemente me gustaría que ustedes fueran observadores y que alguna viga robusta que esté muy esforzada, busquen por ahí si tiene este tipo de grietas. Más adelante en el curso te voy a mandar fotos de esas grietas, ¿no? Pero por ahí búsquenlas, ¿no? En las vigas que ustedes tengan a la mano. Entonces, alguien se dio cuenta que la parte de abajo del concreto en realidad no trabaja bien porque la estamos tensionando y que se va a agrietar. Y gracias a que alguien se dio cuenta de eso, es de que existen otras vigas en las que la, la forma es tipo T. Esas vigas tipo T, si recuerdas a la escuela, las habrás visto en el edificio de gobierno, arriba del auditorio. Esas vigas tipo T lo que hacen es de que prácticamente reducen el área del concreto, porque ya quedamos que el concreto a tensión no trabaja bien, y en la zona en la que trabaja bien, ahí le dan más área. Es decir, le sacan jugo al concreto. Y al acero, pues le sacan jugo en donde debe de estar, alejado del eje neutro. Pero otra vez es la misma historia. Del eje neutro hacia abajo soporta tensión, del eje neutro hacia arriba soporta compresión. ¿Y dónde crees que está el eje neutro? Pues en el centroide de esa figura rara, de esa viga T. Entonces, por eso vale la pena calcular centroides. Bueno, ya tenemos una justificación, ya tenemos una fórmula, pues entonces lo que sigue es hacer algún ejercicio. Pues voy a permitirme copiar estas formulitas para hacer unos ejercicios. Voy a copiarlas y voy a pegarlas ahí arriba, perdón por el zoomeo. Vamos a hacer algunos ejercicios. Pegar. Ahí está nuestra fórmula. Bueno, ahora, yo te acabo de decir eso de las vigas T y doble T. Bueno, pues hay que hacer una, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Ah, ya. Pues vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a llamarle ejemplo de centroides. Vamos a hacer varios, pero tenemos que empezar por uno. Y en este ejemplo de centroides, te voy a pedir que te imagines una viga doble T. Una viga, también yo creo que las has visto, una viga que me permite tener una losa en la parte superior y que por ahí sale una saliente 1 o una viga 1 y una viga 2. La parte superior de la viga le da la posibilidad de tener un sistema de piso donde alguien pueda caminar, mientras que la parte inferior de la viga le da la capacidad de resistir flexión. Ahora esta viga, ya, quiero salirme de aquí. Ahí está. Esa viga también puede ser que tú la hayas visto debajo de un puente peatonal.
Vamos a ver si nos la podemos imaginar. Fíjate, por aquí te pongo la orilla de la viga, una viga doblete. Esta viga doblete, probablemente por aquí arribita le ponemos un barandal, por aquí arribita le ponemos un barandal, y también pues resulta que hay personas que pueden caminar por ella, ¿no? Para cruzar pongamos el periférico, o para cruzar pongamos pues alguna vialidad importante como podría ser Manuel González o el Eje Central. Bueno, sí te lo imaginas, ¿no? Ahora me gustaría tal vez que ustedes me dijeran pues algunas dimensiones. Yo les pregunto usualmente, ¿cuánto mide un puente vehicular? O un puente peatonal, perdón, donde pasan peatones, ¿no? ¿Cómo cuánto mide de ancho? ¿En cuánto le pondrían ustedes para que pasen dos personas? ¿Como 2 metros? ¿Unos 2 metros? Ok, vamos a considerar. Déjenme hacerlo un poquito más grande, ¿sale? 2.20. 2.20 metros. Y van a decir, bueno, pues entonces, ¿para qué preguntan? ¿No? Bueno, entonces ahora la siguiente sí les hago caso. Ahora les voy a preguntar, ¿de cuánto creen que mide la losa de ese puente peatonal? 20 centímetros. Ahora le vamos a ponerle 0.20 centímetros. 0.20 metros, o es decir, 20 centímetros. ¿Cómo de qué altura creen que van esas vigas para que podamos cruzar una vialidad de 4 carriles, ¿no? 4 carriles son 12 metros, más la banquetita, pues tal vez sean 15 metros. ¿Cómo de qué altura le damos? ¿Como 40 centímetros? Para que veas ahí, yo creo que está corto. 40 centímetros yo creo que nos sirve para librar un claro de hasta unos 6, 7 metros, ¿no? Pero yo creo que para 14 metros yo creo que habría que ponerle un poco más, ¿no? ¿Cuánto le ponen? Mm, Suéltalo, suéltalo. ¿Cómo cuánto de alto? 60 centímetros. 60, híjole, bueno, está bien, vamos a jugarla así. Vamos a jugarla con los 70 que nos dicen. Y vamos a jugarla con los 70 considerando que son 2 vigas, ¿no? Ahora, esas 2 vigas, pues, no sé, como de qué ancho se la imaginan. Como que, ¿de qué base? ¿15? ¿Cuánto? ¿De punto 15? Órale, va. Vamos a jugarla punto 15, otro 0.15 acá, y eso nos queda 1.90 de espacio, ¿no? Ese 1.90, pues tal vez vamos a repartirlo en 80, otros 0.80, y nos queda, no, no es cierto. Creo que me manché con ese 80, ¿no? 1.90 menos 0.70. 0.70. 70, 0.70. Y al centro nos va a quedar 0.50, ¿sale? Este lo voy a poner aquí arribita para que no nos estorbe. Ahí está nuestro punto 50, 15, 15, 70. Ahí está. Ahí está nuestra figura. Ahora, esta figura, pues resulta que no hay un librito en donde me la describan explícitamente, ¿no? No hay un librito que me diga, fíjate, el centroide de esta figura que se le ocurrió a los muchachos de la 1 de la tarde, lo vas a encontrar aquí. Entonces, lo que voy a hacer, o lo que necesito hacer, es montar un sistema de referencias, es decir, montar un eje X, montar un eje de las X y montar un eje de las Y. Ahí está mi eje de las X, mi eje de las Y. De forma tal que todas mis coordenadas sean positivas. Ahora, en los libros que yo te decía,
pues probablemente encontremos que el centro de figuras rectangulares está a B entre 2 y a H entre 2. Entonces vamos a tomar en cuenta esas consideraciones o esa fórmula y resulta que nosotros podríamos encontrar el centroide de cada uno de esos rectángulos. Ahora, fíjate que... Fíjate que esta área la voy a dividir en áreas más pequeñas en las que yo pueda aplicar la formulita que te acabo de decir. Ahí te puse unas líneas, no sé si las alcanza a ver. Sí, yo creo que sí las alcanza a ver, de color verde. Y me permite dividir mi área en una figura 1. Nada más que yo creo que le cambio el color. Vamos a ponerla de este naranjita. En una figura 1. Salió igual, ¿verdad? En una figura 2. Y en una figura 3. Bueno, ahí tengo mis 3 figuras. ¿Dónde está el centro de esas figuras? Pues resulta que el de arriba, pues si mide 0.20 por 2.20, o sea, es la superficie en la que las personas pueden caminar, la pasarela, pues podríamos encontrar ese centroide a unos 10 centímetros de la fibra exterior, a 0.10. Y eso significa, a su vez, que desde la base está a una elevación de 80 centímetros, 0.80. Ahora, con respecto a la figura 2 y la figura 3, pues resulta que 70 entre 2 me va a dar una elevación de 35 centímetros. Y también corresponde para la figura 3, tiene la misma altura, pero con respecto a la distancia que hay sobre el eje de las X, pues habría que sumar 70 más la mitad de 0.15. Y la mitad de 0.15 me parece que nos va a dar 7.5, ¿no? Entonces, desde el eje hasta el centroide de la figura 2, pues nos va a dar 77.5. Déjate lo escribo. 0.775. Ahí está. Y desde el eje hasta el centro de la figura 3, habría que sumar 15 más 0.50 más 0.70. Y a eso sumarle la mitad del otro 15, ¿no? Otros 7.5. Y eso me lleva, no sé si estamos en lo mismo, a ver, ustedes díganme, a mí me llevo a 1.425. Joven, ¿estamos en lo mismo? Sí, profe. Sí, qué bueno, gracias. Ahí estamos en lo mismo. Ahora, lo que vamos a hacer, pues, es aplicar la formulita, la que les escribí hace algunos momentos, ¿no? Incluso la pusimos un poquito arriba de donde estamos trabajando. Entonces, por ahí la tenemos la formulita. Ahí están las formulitas, ya aparecieron. Y resulta que esas formulitas, pues las puedo meter en una tabla para que sea más fácil. Usualmente lo hacemos así, ¿no? Hay quien dice, no, pues yo prefiero hacerlo en un renglón. Bueno, pues también entran esos gustos, ¿no? Pero yo creo que nos conviene más hacer una tablita. En esa tablita puede ser que yo te ponga de cabeceros o de títulos la figura que vamos a hacer. Después puede ser que te ponga cuánto mide su área. Después puede ser que nos pongamos de acuerdo todos en poner la distancia X, la distancia Y, una multiplicación de X por área y una multiplicación de Y por área. Y si te das cuenta, con eso podemos tener el término que me pide la fórmula del centroide en X y también el término que me pide la fórmula del centroide en Y. Cada una de las áreas por su distancia Y, cada una de las áreas por su distancia X. Okay. Ahora, ¿qué figuras tenemos? Pues tenemos una figura 1, tenemos una figura 2 y tenemos una figura 3. Ok, y después vamos a poder acumular o sumar la suma de las áreas, así como la suma de X por A y la suma de Y por A. Podemos poner aquí sumatoria, sumatoria. Ok.
Ahora, fíjate que la primer figura, si yo quiero calcular su área, pues es sencilla, base por altura, ¿no? Y de base tiene 2.20. 2.20 por una elevación de 0.20 centímetros, y eso me da un área para la primer figura o la pasarela, lo voy a escribir en azul, de 0.44. 0.44 metros cuadrados. La figura 2, que es una de las vigas, pues resulta que si yo quiero encontrar su área va a ser 0.15 por 0.70 de alto. Si multiplico 0.15 por 0.7 de alto, me va a dar 0.105 metros cuadrados. Y resulta que la figura 3 está igualita, entonces pues tiene la misma área, 105 metros cuadrados. Si sumo esos tres valores, me va a dar un total de 0.650 metros cuadrados. Es una sumatoria de áreas, entonces tiene que ser en metros cuadrados. Ahora, la distancia X que hay hacia la pasarela, donde las personas pueden caminar, pues va a ser la mitad de 220. Y la mitad de 220, pues es 1.10 metros. La distancia en X para llegar al centroide de la figura 2, quedamos que era 0.775. Y la distancia en X para llegar al centroide de la figura 3, ustedes me dijeron que era 1.425. Bueno, más bien entre todos lo calculamos, ¿no? Lo verificamos. Eso es con respecto al eje de las X, ¿no? Pero con respecto al eje de las Y, pues tenemos otras dimensiones. Y pongamos hacia la pasarela, resulta que yo voy a tener una distancia de 0.80 metros, ya lo habíamos anotado. Y en cambio hacia las vigas vamos a tener una distancia de 0.35 metros. Si se dan cuenta, hay que tener cuidado de que todas las unidades estén en el mismo sistema, ¿no? Si vamos a manejar metros, que todos sean metros. Si vamos a manejar centímetros, que todo sea centímetros. Y bueno, pues resulta que ahora ya tenemos estas distancias, ya podemos abandonar nuestra figura y hacer la multiplicación de cada uno de los términos X por las áreas. Si yo multiplico 1.1 por 0.44, ahí me da 0.484 de metros. Si multiplico metros cuadrados por metros, me va a quedar metros cúbicos, ¿no? Ahora, ese término de metros cúbicos no significa que es un cubo, sino más bien es una unidad al cubo. No tiene un significado real físico, ¿no? Nada más es una variable al cubo. Pero bueno, así nos da, ¿no? El sistema de unidades. Ahorita vas a ver que se elimina. Bueno, ahora, para la segunda área, si yo multiplico 105 por 0.775, pues me va a dar 0.081. 0.081.4. Ahí tendríamos 4 cifras significativas. Ese 0 sí tiene valor, ¿no? Si hago la misma multiplicación, pero con la siguiente distancia X, 1.425, pues resulta que me va a dar 0.1496. La suma de esos valores a mí me dio 0.7150 metros cúbicos. Ahora voy a hacer lo mismo para la columna Y. Multiplico 0.8 por 0.44 y me va a dar 0.352 de metros cuadrados. 3520 para manejar los 4 decimales, ¿no? 0.105 por 0.35. Resulta que me da 0.0367. 0.0367. Metros, perdón, son cúbicos. Hago la sumatoria de esos valores y me da 0.4255 metros cúbicos. Y ahora lo único que nos hace falta pues, es aplicar la formulita. Ahí las alcanzas a ver en la parte superior de tu pantalla. Y entonces, pues eso me llevaría a que la X centroidal
va a ser igual a 0.7150 entre 0.65 metros cuadrados y metros cúbicos. ¿Eso a dónde me lleva? Ah, pues a que se me eliminen los metros cúbicos y que solamente me quede una X centroidal en metros. Si yo divido 0.7150 entre 0.65, resulta que me va a dar una distancia de 1.10. Muy exactita, ¿no? Ahorita vemos dónde se ubica. Y si hago lo mismo para la Y centroidal, resulta que voy a dividir 0.4255 de metros a la tercera potencia entre 0.650 de metros a la segunda potencia, y nuestra Y centroidal nos va a dar 0.6546 metros. Ahora, fíjense que yo por ahí lo que les he dicho en varias ocasiones es de que es bueno manejar 4 cifras significativas. Ahí tenemos 4 cifras significativas. Sin embargo, bueno, en el término de la realidad, pues alguien diría, bueno, ¿qué estoy midiendo ahí? La unidad me estaría midiendo metros, la segunda me estaría midiendo decímetros, la tercera centímetros, la tercera, perdón, milímetros. Y parece que la última, pues ya más bien es una sobreteorización, porque evidentemente que yo no puedo, bueno, con nuestros ojos, medir décimas de milímetro, pues tal vez el último ya estamos siendo demasiado teóricos, ¿no? Pero eso es una buena razón para lo que yo te he platicado en otra ocasión, ¿no? Manejar 4 cifras significativas. Bueno, ahora, punto 65.4, punto 65.5, que es lo que podríamos alcanzar a ver en una figura real. Eso lo podemos ubicar, ahora sí, colocando unos ejes rojos o unos ejes definitivos que nos permiten ubicar dónde está el centroide de esta figura. Y si te das cuenta, bueno, pues ese centroide va a estar un poquito abajo de la pasarela. Ahí quedamos que eran 65.5 centímetros, ¿no? 0.655. Ahí va a estar mi eje centroidal X. Y mi eje centroidal en Y va a estar a una distancia de 1.10. Si yo sumo, pongamos estas tres, eso me daría 0.85 más la mitad de 0.50, me da el 1.10. Significa que a la mitad voy a encontrar mi eje centroidal de toda la figura. Ahora, ese centroide parece como que queda en el hueco, y sí es cierto, queda en el hueco. No pasa nada, pero sigue siendo el centroide de esa figura. Pongamos, si alguien se espanta y dice, no, yo creo que está mal, bueno, pues yo te diría, ¿dónde está el centroide de una dona? Pues en el hueco, ¿no? O el centroide de un PRID o de un masking, pues está en ese espacio hueco. Ahí está el centroide de esa área. Ahora, no necesariamente tiene que estar adentro de la figura. ¿Qué va a significar eso? Pues que si esa viga está hecha de un material uniforme, bonito, pues resulta que desde ese punto hacia abajo, la viga va a estar a tensión, y desde ese punto hacia arriba, la viga va a estar a compresión. Ahora, eso es un concepto un poco general, ¿no? Como les decía, más adelante van a aprender a colocarle a esa viga, pues un refuerzo de varillas, y esas varillas, si están muy cargadas en la parte inferior, probablemente hagan que ese centroide se mueva, ¿no? Pero bueno, de forma genérica, considerando que es un material uniforme, pues ya ahí está nuestro centroide. Ahora, lo último que me gustaría que vieras es de que nos dio exactamente a la mitad de la base. La base medía 2.20 y nos dio a 1.10. Eso, ¿por qué se dio? Bueno, pues porque evidentemente que tenemos una viga simétrica. O sea, lo que vemos del lado derecho es lo mismo que vemos del lado izquierdo. Como es simétrica, pues tal vez nos pudimos ahorrar esa parte de la tabla y asumir que estaba en el centro. Tal vez, pero tal vez sea de nuestro interés encontrarlo, ¿no? Y como es nuestro primer ejemplo, pues yo creo que valía la pena que lo calculáramos y nos diéramos cuenta también de esa simetría. Tal vez en un siguiente ejemplo que veamos una simetría, ustedes mismos me digan, oiga, pues no vale la pena calcularlo en 2 direcciones, nada más lo calculamos en una dirección. Ok, ya quedó nuestro primer ejemplo.
Si te das cuenta, pues estuvo rápido, ¿no? Entonces vamos a hacer otro ejemplito. Otro ejemplito en otro lugar donde aplicamos centroides. Fíjate que otro tipo de viga u otro tipo de elemento en el que podríamos aplicar centroides, pues podría ser tal vez un muro de contención. Un muro de contención, ya ves que pongamos, si tú tuviste la oportunidad de antes de que nos entráramos en confinamiento, subir por la calle de Aguacaliente, te habrás dado cuenta de que algunas de esas casas, pues, para tener a un vecino conforme, se van escalonando. O prácticamente todas las casas de ahí se van escalonando, ¿no? Ahora, cada una de esas personas compró un cacho de lote en un terreno inclinado. Y lo que hizo cada una de esas personas probablemente fue que excavó en una parte del cerro, del predio, y ese material lo utilizó para rellenar otra zona de su casa o de la parte baja de su predio. Y en base a esa excavación y a ese relleno, pues bueno, después pudo establecer una plataforma para desplantar su vivienda. Y la siguiente persona hizo lo mismo y la siguiente persona hizo lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, desgraciadamente, pues estos desniveles en algunas ocasiones generan problemas porque las cargas de mi vecino de arriba probablemente terminen empujando de forma lateral el terreno y se genera un desprendimiento de suelo. Por eso, en muchas ocasiones, pues es preciso el colocar algunas barreras o unos muros de contención. Puede ser que los muros de contención se hagan de mampostería, o sea, de piedra, o puede ser que algunos de esos muros de contención se opte por hacerlos de concreto y hacerlos con una forma más bien como tipo L. Algunos otros muros, bueno, probablemente alguien diga, yo lo quiero de hacer de concreto, pero quiero que tenga un contrafuerte. Cada ciertos metros va a llevar ahí un muro perpendicular que le va a ayudar a cargar. Y bueno, pues evidentemente que hay diferentes tipos de muros de contención. Hay algunos que llevan tacón, hay algunos que llevan pie, hay algunos que llevan un dentellón. Y pues bueno, eso atiende pues, a veces al capricho un poco del diseñador. Probablemente algún diseñador vea que el muro va a sufrir más por desplazamiento, entonces pone un tacón que le ayude a que no se mueva, ¿no? O un dentellón. Probablemente alguien diga, no, es que mi muro se va a intentar voltear. Bueno, pues entonces por eso alargan un pie y con eso logran bajar el momento de volteo. Y probablemente alguien más diga, no, ¿saben qué? La solución la están regando ustedes, ¿no? La solución es hacer un muro de mampostería. Y ese muro de mampostería, pues yo por ahí tengo roca, o incluso en el mismo cerro en el que estoy trabajando tengo roca, y entonces pues voy a hacer mi muro de mampuesto. Y seguramente ustedes los habrán visto, ¿no? Por ahí, algunos muros de mampostería. Esos muros de mampostería tienen una singularidad que nos piden que por lo menos, si voy a utilizar mampostería, pues por lo menos la corona tiene que medir unos 40 centímetros. Si pudieran 60, mejor, ¿no? Por lo menos. Al igual de que si le voy a construir un dentellón, pues también por lo menos manejar dimensiones de 40, 50 centímetros para que la mampostería encontramos una piedra de esas dimensiones, ¿no? Y eso es lo difícil de hacer dentellones en mampostería, que trabajen como una sola pieza y que no el dentellón se mueva por su cuenta, ¿no? Porque se genere un rompimiento en la superficie de contacto. Bueno, entonces, pues bueno, hacia allá va nuestro siguiente ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un muro de mampostería. Y ese muro de mampostería probablemente tenga la configuración que te estoy mostrando. Vamos a darle un pequeño pie y vamos a colocarle también un dentellón, ¿sale? Vamos a hacer aquí un pequeño monstruo. La esencia de un muro de mampostería es que tenga peso. Entre más peso tenga, menos probabilidad hay de que las fuerzas del terreno lo volteen.
Entonces, pues prácticamente lo que estamos haciendo ahí es una pequeña masa de peso, ¿no? Entonces, esa masa de peso hecha de mampostería, déjame le pongo un poco de ambientación. Déjame lo voy a colocar de otro colorcito. Fíjate que esta mampostería, híjole, quedó re feo. Yo lo quería más clarito. Ese muro de mampostería, pues ya se lo están imaginando, ¿no? Ahora, esa mampostería le quedamos de que solamente podíamos considerar espesores mayores a 40 centímetros. Entonces, pues eso nos va a dar tal vez la dimensión de la corona. Vamos a ponerle aquí unos 0.50. Vamos a ponerle aquí un saliente que me permite por ahí mi vecino, tal vez, ojo, estoy diciendo algo de acuerdo, ¿no? Probablemente mi vecino sea mi primo que compró en la misma calle y probablemente me dé la oportunidad de salirme 20 centímetros, 20 centímetros del terreno, ¿no? Pero si no es mi primo y si no hay un buen trato con el vecino, probablemente eso no lo podamos hacer. Bueno, ahora ya que nos salimos ahí unos 20 centímetros, vamos a considerar por aquí que nos salimos unos 30 y vamos a considerar que ese pie o ese dentellón tiene 40 centímetros de espesor. La base completa del muro tal vez mida unos 2 metros. Unos 2 metros. Si has visto esos muros, son un poco robustos, pesados, y tal vez esa base de 2 metros me permita contener 3 metros de altura, o sea, un desnivel de 3 metros, lo cual me llevaría a pensar que si yo dibujo un humano, pues tal vez ande como por aquí, y tal vez el humano de la plataforma de arriba, pues a su vez ande tal vez por acá. Ahí tengo otro humanito. ¿Ya está? Ya se lo imaginaron, ¿no? Ok. Ahora, ya que se lo imaginaron, pues hay que encontrar el centroide, porque ese centroide me va a permitir saber con qué magnitud se puede voltear o no el muro. Y para encontrar el centroide, pues lo que voy a hacer va a ser igual que lo hicimos la vez anterior, dividir mi figura en áreas más sencillas. Esas áreas más sencillas, pues mira, ahí ya están 2 áreas más sencillas, y la otra que yo creo que tengo que encontrar es esta, un área triangular. Ahí ya tengo mi muro dividido en partes más pequeñas, ¿no? Me faltó una cota, me faltó esta cota de aquí. Vamos a colocarle aquí un espesor de 0.50, ¿no? Es un monstruote de muro. Ahora, tú me vas a decir, oiga, pero ¿dónde está el centroide de un triángulo? Probablemente alguien de ustedes lo requiera y probablemente alguien de ustedes ya hasta lo tiene en la mente, ¿no? Fíjate que los triángulos, tratamos de buscar que sean triángulos rectángulos. ¿Qué significa rectángulo? Ah, pues que tiene uno de sus ángulos rectos o que tiene un valor, el ángulo de 90 grados. Y si tengo un triángulo rectángulo, yo podría encontrar su centroide de esta figura a 1/3 de la base. Ya no es 1/2, sino que ya es 1/3 de la base. Y de igual forma yo puedo encontrar su centroide a 1/3 de la altura, o lo puedo escribir como h entre 3, o también el de abajo lo puedo escribir como b entre 3. Ahí hay que tenerle un poquito de cuidado, porque hay personas que la primera vez que lo hacen se confunden y si ven un triángulo al revés, pues que resulta que le quieren aplicar la misma fórmula y dicen, ah, pero si el profesor dijo que b entre 3. Ojo, ahí estamos haciendo algo incorrecto, porque la distancia de b entre 3 va referenciada hacia el ángulo recto. Entonces, sí, va a existir un b entre 3, pero medido desde el ángulo recto. Y desde el otro extremo, pues sería lo que nos hace falta, es decir, un 2/3 de b. 1/3 más 2/3, pues ya me da los 3/3, o sea, la base completa, ¿no? Ok. Entonces, con esa salvedad, pues siempre que tenga un triángulo, me fijo dónde está el ángulo recto y a partir del ángulo recto yo puedo decir que es h entre 3 o b entre 3. Bueno, ahora ya tenemos aquí nuestro ejemplo y pues vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Vamos a hacer una tablita donde coloquemos nosotros tal vez una figura o un área, si quieres llamarle así. Después vamos a encontrar el área de esa figura. Después vamos a encontrar una distancia X, vamos a encontrar una distancia Y y la multiplicación de esos elementos, ¿no? X por A y la multiplicación de Y por A.
Fíjate que la vez pasada estuve escribiendo para todos los elementos qué unidades llevaban, ¿no? Que si eran metros cuadrados o que si eran metros al cubo. Entonces yo creo que lo podemos escribir desde esta zona. La figura no tiene... Ahí caramba. La figura no tiene unidades, el área sí sé que está en metros cuadrados, las distancias X están en metros lineales, la distancia Y está en metros lineales, y la multiplicación de metros por metros cuadrados me va a quedar metros al cubo, ¿no? Ok. Ahora, no le he llamado de algún nombre a mis figuras, entonces pues vamos a hacerlo en este momento. Vamos a seguir utilizando nuestro plumón verde. Vamos a decirle que mi primer figura va a ser esta. Voy a llamarle a esta figura 1, al cuerpo principal del muro. A la parte inferior del muro le voy a llamar figura 2. Al triángulo le voy a llamar figura 3. Y al dentellón le voy a llamar figura 4. Puede ser que le pongas A1, A2, A3 o A4. Sale. Ahora, si yo quisiera encontrar el centroide de la figura 1, pues la voy a encontrar, voy a poner ahorita de color moradito, a una distancia de 0.25 desde donde empieza, ¿no? Es decir, a la mitad. Y de altura, fíjate que tengo 3 metros menos 0.5. Entonces eso me queda en 250. La mitad de 250 es 1.25. Para la figura 2, resulta que mide 0.50, pues entonces la mitad de 0.50 van a ser 0.25, mientras que tiene una longitud de 2 metros. Ah, pues está fácil, ¿no? Va a quedar en 1 metro. Ahí está, 1 metro. La figura 3, lo acabamos de decir, que va a ser 1/3, pero antes de que sea 1/3, pues necesitamos saber cuánto mide la base. Fíjate que ahí ya se puede ver toda la figura. Déjame hacerle un poquito más de zoom. Y toda la base completa mide 2 metros. Si le quito los primeros 20 centímetros, me queda esta distancia interna. Y esa distancia interna va a ser 1,80. Ahora, a esos 1,80 le tengo que quitar además los 50 centímetros de la figura 1. Y eso me va a dar una base de 1.30, me parece. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos en esa base de 1.30? Déjenme volver a ver. 2. ¿Qué pasó? 2 menos 0.20 me queda 1.80, ¿no? Menos 50 me quedan 1.30. Ahora, ese 1.30, que es la base, necesito dividirlo entre 3 para encontrar el centroide de este triángulo. Entonces, si yo divido 1.30 entre 3, me va a dar 0.43. Voy a anotar aquí. 0.43333, ¿no? O sea, o lo puedo anotar 0.43 con un acento arriba para indicarle a mi lector que va a ser 0.433333333333333333, así hasta el infinito, ¿no? Ahora, esa pieza triangular, ¿cuánto tiene de alto? Ah, pues fíjate que la altura completa eran 3 metros. Si le quito 50 centímetros, me quedan 250. Y pues ahí está. 250 entre 3. Me parece que también nos va a dar una cantidad rara. 2.5 entre 3. Nos va a dar 0.83. Y entonces el centroide, a partir de la base, mide 0.83333333. Entonces eso lo pongo como un dígito acentuado, ¿no? Ese dígito acentuado, pues ya le dice a mi lector, es 0.833333. Ya tengo la figura 3. Y lo único que me está haciendo falta es la figura 4. La figura 4 está sencilla porque es a la mitad, a una distancia de 0.20 y a una elevación de 0.15. Ahora, no tenemos hasta este momento el sistema coordenado X y Y. El sistema coordenado no existe en la realidad, ¿no? Sino que fue un invento que nos sirve muchísimo y que se le ocurrió a René Descartes hace unos 500 años.
Y René Descartes, se le ocurrió que las cosas eran más fáciles si las metíamos en un sistema coordenado. Por eso pues, se llama de plano cartesiano o plano de Descartes, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro sistema X que me permite tener todos los puntos en la parte positiva y un sistema Y que también me permite tener todos los puntos con coordenadas positivas. No es estrictamente necesario, ¿eh? No es estrictamente necesario que todos mis puntos queden positivos, pero lo que me ayuda esa forma de verlo es de que de esa forma no estoy batallando con signos. Si no lo pusiera así, si se me ocurriera tal vez poner mi eje coordenado aquí, a la mitad, bueno, pues algunas cantidades serían positivas y otras negativas. Entonces, eso me lleva a que en la tablita maneje signos. Y ya ven que luego no se nos da eso, ¿no? O más bien se nos da eso de que nos equivocamos con los signos. Entonces, pues una sugerencia es pon tu eje coordenado de forma tal que todas las cantidades sean positivas. Bueno, ahora, pues bueno, voy ahora sí a escribir mis áreas. Tengo un área 1, que es el cuerpo principal, tengo un área 2, que es la base, tengo un área 3, que es el triángulo, tengo un área 4, que es el dentellón. Ahora bien, mis áreas, pues resulta que necesito calcularlas. Quedamos que el cuerpo 1 o el área 1 tiene una altura de 250. Si yo multiplico 250 por un espesor de 0.5, me da un área de 1.25 metros cuadrados. Ya están ahí arriba las unidades, ya no las escribo. El área 2 es la base, es esta gran base. Entonces, esa gran base tiene de ancho 2 metros y una elevación de 0.5. Si yo multiplico 2 por 0.5, me va a dar un área de 1 metro. El área 3 es un triángulo. Ese triángulo tiene de base 1.30. Y el área de un triángulo es base por altura entre 2. Ahora, ¿cuánto tiene de alto? Pues tiene de alto, quedamos 2.50. Entonces, mi base de 1.30 por 2.50 de alto entre 2, porque es un triángulo, me va a dar un área de 1.625. Y mi área 4, que es el dentellón, o la parte de hasta abajo del muro, resulta que mide 0.30 por 0.40. Y eso me da 0.12 de área. 0.12 de metros cuadrados. Ok, si yo sumo esos valores, voy a encontrar la sumatoria de las áreas y eso me va a dar 3.995. Si alguien le da otro valor, pues que nos avise, ¿no? Para no ir arrastrando un error, ¿no? 3.995 metros cuadrados. Un comentario, ¿eh? Y yo creo que vale la pena decírselos. Tal vez un poco pasado, pero se los digo. Todas estas dimensiones que yo les puse, yo ahorita las propuse, pero en realidad esas dimensiones se calculan. Se calculan en base al estudio de mecánica de suelos que nos diga cuánto van a empujar al muro, el terreno. Ahorita yo se las puse, pues bueno, a ojo de buen cubero, ¿no? Pero hay que calcularlas. Lo mismo nos pasó en nuestro ejemplo anterior. Pusimos dimensiones más o menos imaginándonos un puente que vemos en la vida real, ¿no? Pero también hay que calcularlas, ¿no? Nada más ahorita nos están sirviendo de ejemplo. Y ya, ahí quedó nuestro comentario. Ahora, fíjate que las distancias X, pues hay que anotarlas y están en metros. La distancia al primer centroide pues son 25 centímetros más los 0.20 iniciales. Eso me va a llevar a una distancia de 0.45. ¿Por qué? Porque tengo 20 iniciales huecos, ¿no? Entonces, esos 20 iniciales hay que sumarle la mitad de 50. Luego, a la figura 2 no hay que sumarle nada, porque la figura 2 empieza desde el eje. Entonces, la figura 2, nada más voy a tener una distancia de 1 metro. 1 metro en X. A la figura 3, resulta que hay que sumarle al punto 43,3333, hay que sumarle 50 centímetros y 20, es decir, hay que sumarle 70. 70 más punto 43,333333,
pues me va a dar 1.13. 1.13 trestado, ¿no? O sea, 3, 3, 3, 3. La distancia en X al dentellón, o sea, la parte baja, pues resulta que, híjole, no la tengo anotada. Va a parecer que me la estoy inventando ahorita, ¿no? Pero pues sí, en realidad la parte de la invención del COTAS era antes. Y bueno, pues vamos a anotarla ahorita, ¿no? Para que al final me queden 40, 40, vamos a ponerle aquí 1.20. 1.20. Okay. Entonces sería 1.20 que hay para que empiece la figura, y yo creo que vale la pena, porque diría nuestro profesor de expresión gráfica que hay que darle calidad. Voy a remarcar mi figura. Ahí está mi muro. Entonces la parte baja, o el dentellón, pues resulta que yo tendría que sumar 1.20 más 1.40. 1.20 más 0.40, pues resulta que me da 1.6. Y lo escribo. Ya tengo mis distancias en X. Ahora hay que escribir las distancias en Y. Hacia la primera figura, resulta que quedamos que esa primera figura mide de alto 2.50. 2.50 a la mitad, 1.25, más los 50 iniciales, pues llego a un valor de 1.75. La segunda figura tiene una elevación de 50, la mitad son... Prof. Sí. La distancia en X en la 3, en la 4, perdón, no es 1.40 en vez de Vamos a verla. 1.60. Ah, cierto, cierto, cierto. Cierto, es 1.40. Gracias, gracias, porque si no nos iba a provocar un error a la hora de multiplicar las áreas. Gracias, compañera. Sí, fíjense, lo que nos dice la compañera es esto, ¿no? 1.20 más la mitad de 0.40 es 1.40. La mitad de 0.40. Ok, gracias. De nada, prof. Bueno, ahora en Y, fíjense que estos 2.50 a la mitad nos darían 1.25. Y esos 1.25 hay que sumarle los 50 de la base más los 30 de, el dentellón para que lleguemos hasta el eje, ¿no? Entonces, eso nos daría un total de 2.05. 2.05. Hacia la figura 2, yo tendría 25 centímetros, que sería la mitad de la elevación, más 30 centímetros, y eso me lleva a 0.55. Hacia la figura 3, resulta que yo tendría que sumar 80 previos, más 0.83, y eso me llevaría a 1.633333. Y hacia la figura 4, pues lo bueno de la figura 4 es de que está en la base, y entonces nada más tendría 0.15. En ese momento yo creo que conviene por ahí darle una revisada, que nuestras figuras estén bien, que nuestras áreas estén bien, las elevaciones estén bien, y después de eso, pues ya nos olvidamos de la figura. Y nos olvidamos de la figura y nos abocamos a hacer una multiplicación de X por área y de Y por área. Si multiplico la primera, 1.25 por 0.45, me da 0.5625. Si hago lo mismo, pero ahora con la Y, me da 2.56. Bueno, 25. Tal vez estoy ahí exagerando con los decimales, ¿no? 1 por 1, pues nos da 1. 1 por 0.55 nos da 0.55. 1.625 por 1.13333333 nos va a dar 1.84. 1.842. Y si lo multiplico ese 1.625 por 1.6333333, resulta que me nos da 2.654.
si multiplicamos punto 12 por 1.4, nos va a dar 0.168. Y si multiplico punto 12 por punto 15, nos da 0.018. Hay que hacer esas sumas. A mí la de Y me da 5.7845 y la de X nos da 3.5725. Ya tenemos las multiplicaciones, la sumatoria de las multiplicaciones. Entonces, pues ya podemos aplicar nuestra formulita. Nuestra X centroidal va a ser la sumatoria de A por X de cada una de ellas entre la sumatoria de las áreas, mientras que nuestra Y centroidal va a ser igual a la sumatoria de A por Y, cada una de ellas, entre la sumatoria de las áreas. Bueno, pues entonces nos quedaría que X centroidal va a ser igual a 3.5725 entre 3.995. A mí me dio 0.89. 0.894. Otra vez, lo que podemos alcanzar a medir en algo que mide metros, pues tal vez sería milímetros, ¿no? Y nuestra Y centroidal pues nos daría de 1 metro con 44 centímetros y 48 milímetros. Ahí están nuestras cantidades. Ahora, ¿eso a dónde me lleva? Bueno, pues a poner nuestros ejes centroidales. Esos ejes, te digo que los pongas porque más adelante los vamos a ocupar cuando lleguemos al tema de momentos de inercia. Los vamos a ocupar. Entonces, si yo elevo mi eje de las X 1.44, pues tal vez nos dé a una elevación, mira, te la voy a poner por aquí. Ahí va a estar nuestra elevación de 1.44. 1.448. Creo que quedó muy robusto. Déjenme corregirme. $1.448. Y con respecto a separación lateral hacia la derecha, pues necesito moverme 89 centímetros, 89.4 centímetros. 89 tal vez me llevaría como por aquí. Tal vez mi dibujo no sea el mejor, ¿no? Tal vez mi dibujo no sea el mejor. Pero ese dibujo me permite expresar lo que les quiero decir. 0.89 centímetros, me parece que es. 0.894. Ahora, ese punto nos permitiría hacer el análisis del muro a la hora que se ha sometido a una fuerza de tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que ese muro, con la geometría que tiene, aquí la estoy simplificando, resulta que va a tener un peso. Y bueno, ustedes ya habrán visto en la sesión anterior, la de integración, cómo calcular el peso, ¿no? De un área, o el peso de un volumen. Bueno, ese peso, digamos que lo podemos concentrar en ese punto, todo el peso del muro. Mientras que la tierra o el terreno va a experimentar un empuje que va a intentar volcarlo o moverlo y que va a ir creciendo. Y también se puede concentrar en un solo punto. Bueno, pues tal vez en alguna otra asignatura lo que a ti te toque hacer es verificar si ese muro se va a voltear o no. Y entonces el peso del muro va a provocar con respecto a este punto A que el muro quiera enterrarse. Mientras que
la fuerza del empuje del terreno va a intentar volcarlo. Y por ahí vamos a encontrar un factor de seguridad que nos va a relacionar qué tan resistente es al volteo, los momentos que intentan voltearlo y los momentos que le dan estabilidad. Pero te digo, eso tal vez lo verás en alguna otra materia ya enfocada a diseño, ¿no? En esta etapa de nuestra carrera, pues con que encontramos el centroide es más que suficiente. Más adelante, bueno, pues tendrá una razón de ser para saber que no se voltea. Y aquí está un segundo ejemplo. Y este segundo ejemplo ya nos permitió encontrar la utilidad de un área triangular. Bueno, no sé a ustedes si se les hace difícil o se les hace sencillo, o si se quedaron con algún problema intermedio, ¿no? No sé si nos quisieran expresar esa problemática. Yo, profe. Sí. Es que me perdí justamente de dónde salió el punto 43 y 333, todo ese cachito. Ok. Que ahí en ese cachito, nada más ese pedacito me perdí. En el punto 43. Ajá. Bueno, fíjate que te lo platico. En la base tenemos una dimensión de 2 metros. La Ujú. base. Y resulta que esos 2 metros no abarcan toda esa zona donde está el triángulo. Entonces hay que quitarle estos 20 centímetros. Ujú. Me quedan 1,80. Ahora, esos 1,80 hay que quitarle esta zona del triángulo, que miden 0,50. Y entonces ahí me va a quedar 1,30. No, 30. Eso me lleva, mira, por aquí lo tenemos anotado, perdón, ahí va el zoom. Eso me lleva a que la base del triángulo mide 1,30. La base del triángulo. Ahora, si yo tengo un triángulo que de base mide 1,30 y por ahí nosotros sabemos que el centroide del triángulo va a estar ubicado a 1/3 o la base, esta distancia va a ser base entre 3, pues resulta que 1,30 entre 3 me va a dar 0,43. 0.433333333. Entonces yo lo que les decía es de que para no estar escribiendo 0.4333 y no sé si nada más sea yo o también a ustedes les pase, a mí me da ansiedad a veces por eso. Me da ansiedad y quiero ponerle más 3, ¿no? Más números 3. Entonces, para que no me dé ansiedad, pues mejor le pongo 0.43 y se le pone un acento que indica que es 0.433333. Y creo que de esa forma, pues ya me quita la necesidad de estar escribiendo más números 3. Ahora, fíjate que esa misma figura, el triángulo, y puede ser que a alguien más le sirva esta explicación, el triángulo tiene de alto 2,50. Entonces, si yo divido esos 2,50 de alto, perdón por el zoom, estos 2,50 de alto, entre 3, pues también me queda una cantidad ahí un poquito rara, ¿no? Y va a ser de 0.8333333. Y hay que recordar, pues, que esas distancias de 1/3 van referenciadas al ángulo recto. Ya, creo que con eso quedó, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, era eso, justamente. Es que se me había olvidado que era 1/3. Yo ahí dividiendo entre 2, pero no es 1/3, sí. Sí, porque es un triángulo. Es un triángulo. Ujú. Ok, entonces, bueno, pues si alguien tiene otra duda, pues la aclaramos. O, pues bueno, también les pido por ahí que para la siguiente sesión, pues impriman la hojita que les mandé en Classroom,